¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si hay un tema del que nos quejamos mucho en México, ese es la corrupción. Las encuestas nos dicen que es la principal demanda que le hacemos a la democracia. Según el Latinobarómetro, 55% de la población dice que si algo nos debe este sistema democrático es que sigue siendo corrupto. Del otro lado, pareciera que las percepciones combinan bien con la realidad. Todos los indicadores de corrupción nos anuncian que el país no logra limpiarse de ese pecado, de ese lastre. Hemos dedicado inversiones enormes para luchar contra la corrupción. Creamos la Auditoría Superior de la Federación, creamos el IFAI, los órganos de control interno, dinero, esfuerzo, energías, y sin embargo, la corrupción sigue siendo nuestro principal problema. Hoy vamos a averiguar por qué y vamos a encontrar si hay un antídoto frente a la corrupción. Comenzamos. La corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal. A los hogares mexicanos en 2010, todo el año de 2010, les costó la corrupción en trámites y servicios, que es solo una de las formas de corrupción, 32,000 millones de pesos. Eso significa que un hogar destinó entre el 8 y el 15% de su ingreso al pago de sobornos para poder obtener beneficios en términos de tiempo, agilizar trámites o hacer, reales derechos que le tocaban por razón constitucional. 32,000 millones de pesos, para dar un orden de magnitud, es lo que nos cuesta el Poder Judicial Federal entero en un año. Entonces, imagínate una sociedad que decide gastar lo mismo en pequeña corrupción que en justicia federal. No sé, la verdad es que lo que importa es decidir en qué queremos gastarnos esa cantidad, ¿no? Puede ser en educación. Hacíamos un cálculo a nivel de los hogares. Si los hogares dejaran de pagar mordidas, podrían tener una casa 2 veces más grande de la que tienen, porque tendrían recursos adicionales para gastar en vivienda o en salud o incluso en esparcimiento, ¿no? Son recursos que destinan algo que no deberían destinarse. Y hay que recuperar la idea de integridad. Integridad no es otra cosa que hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Lo que le pedimos a un gobierno no es otra cosa, ¿no? Si se comprometió a dotar de un servicio público a la población en el marco constitucional, que lo haga. Y si se comprometió, eso es lo que dicta nuestro artículo 134 constitucional, a comprar en los mejores términos para la sociedad, pues que lo haga, que compre los medicamentos a los mejores precios, las vacunas a los mejores precios y que pueda dotar, pues, de servicios públicos de calidad a toda la población. Para hablar del impacto negativo que tiene la corrupción en nuestro país, tenemos un panel de lujo. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Algunos están aquí de vuelta. Y como es tradición en el programa, les voy a pedir que sean ustedes mismos que se presenten. Benjamín, comenzamos con usted. Mucho gusto, Ricardo. Gracias por la invitación. Yo soy Benjamín Fuentes y soy coordinador de Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, es el órgano de fiscalización. Así es. Muchas gracias, Benjamín. Mauricio Merino, mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Ricardo, gracias por la invitación. Profesor investigador del CIDE, profesor visitante de la UAM Xochimilco y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. ¿Qué es eso de la Red por la Rendición de Cuentas? Es una organización de segundo piso que agrupa a 60 organizaciones de segundo piso, ¿por qué? Porque agrupa organizaciones que ya han sido constituidas previamente de la sociedad civil, de la academia y del Estado mexicano. Y entonces hay 60 organizaciones en torno de la red que perseguimos el mismo objetivo. ¿Luchar contra la corrupción o la rendición de cuentas? Es lo mismo, ya lo comentaremos, pero estoy absolutamente seguro de que construir un muy buen sistema, una buena política de rendición de cuentas, es el antídoto contra la corrupción. De eso hablaremos hoy. Rubén Álvarez, bienvenido. Gracias, Ricardo. Periodista, director editorial de Educación a Debate, que es el primer portal periodístico de temas educativos, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas y coordinador editorial del portal
por la rendición de cuentas. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos de vuelta otra vez aquí. Gracias. Lourdes Morales. Hola, soy Lourdes Morales, también de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a abrir fuego con quizá el tema que más molesta, tengo que advertirlo, a las mexicanas y a los mexicanos. Es decir, claro que el tema de violencia, inseguridad está en nuestras prioridades, pero todas las encuestas que he visto, lo decía hace un momento en la introducción, advierten que corrupción es lo que más se le reclama a la democracia en nuestro país. Y yo quisiera un poco que me dijeran qué es eso de la corrupción, porque inmediatamente después de decir que nos molesta mucho, lo que solemos hacer es decir, pues quitemos a los corruptos, que esto es un problema de personas. Si quitamos a los corruptos y nos ponemos nosotros, si ponemos a los que no son corruptos, entonces el asunto se resuelve. Ayúdenme a entender cómo definir esa molestia, ese enojo, y de plano si eso tiene que ver con las personas o tiene que ver con algo más. Bueno, si me permites, Ricardo, yo creo que, como tú bien lo dices, es el sentimiento o la percepción que hay de la corrupción, pues es bastante dramático, diría yo, en términos sociales. Uno puede percibir, yo como servidor público percibes que la gente muchas veces, por esa sensación de que todo está corrompido, que todo está distorsionado por la corrupción, no tiene confianza ni credibilidad en lo público. A mí en lo personal me pasa mucho como servidor público. Te topas con la típica frase, "Ay, ¿a poco sí?". Cuando tú tratas de difundir alguna cosa buena que está haciendo tu institución, hay mucho escepticismo. Y básicamente el concepto de corrupción pues es, creo yo, el concepto que tiene la gente común de la calle, es que el funcionario se está alejando de lo que debería de hacer. Y al final de cuentas, como te digo, para mí el efecto más importante es la pérdida en la confianza hacia lo público. Quizás yo creo que lo que en la población, entre los ciudadanos, lo que perdura es la idea de que los funcionarios públicos, los gobernantes roban, no se enriquecen. Y hay casos documentadísimos de que así ha ocurrido en efecto. Entonces, creo que eso es lo que subyace, ¿no? Lo que la gente no piensa así, funcionario público, lo asocia casi siempre en términos de corrupción con enriquecimiento, con no solamente desatención, que se traduce también en que los ciudadanos no reciben los servicios que tendrían que recibir de los funcionarios que están al frente de alguna institución pública, sino que fundamentalmente no están cumpliendo con su deber, pero además roban. A ver, incluso te la pongo más dura. Un poco la pregunta es, ¿y para qué quiere ser uno policía? Pues para incrementar el patrimonio personal. ¿O para qué quiere ser uno recaudador de impuestos? O pongan el puesto que quieras. Es decir, en la tradición nuestra sí está visto el cargo público, se dice en los clásicos, como una patente de corso. Exacto, para jalar dinero. con carretonadas de dinero, ¿no? Hay tres elementos que a mí me gustaría, sin embargo, subrayar del concepto mismo de corrupción, que parece que son los que ofenden a la gente. El primero es que supone la corrupción que nos interesa, porque hay muchas formas de corrupción, pero la que creo que nos interesa en esta mesa supone una dotación de poder, de autoridad. Es decir, es el ejercicio tramposo de la autoridad para adueñarse del espacio público con provecho propio. La primera cuestión es esa, desde una posición de autoridad, desde la que quieras, desde la del policía hasta la del presidente de la República, se interpreta una posición de uso de esa autoridad para favorecer a unos, para perjudicar a otros, sacando de ello provecho propio. Esto es un primer elemento que me parece importante. Uno segundo es que siempre está involucrada una dotación de recursos, que pues es dinero, lo acabas de decir muy bien. Hay dinero, aunque sea después del acto de corrupción. Quiero decir, cuando los partidos usan el dinero para ganar votos, lo hacen para, tras los votos, ocupar posiciones de poder, que a su vez van a generar nuevos actos de corrupción. Y la tercera la situaste muy bien, y es que pensamos en corruptos, en personas corruptas, y se nos olvida que la persona corrupta puede actuar porque hay un sistema que permite que actúe de esa manera. Es el sistema, es el régimen que auspicia a ese corrupto el que debería preocuparnos. Déjame, Lourdes, añadir una dimensión que me llama fuertemente la atención, sobre todo porque algunas obras públicas
en fechas recientes pues han hecho que peguemos de gritos, ¿no? Cuando el funcionario no se lleva la lana, ni usa el dinero para ganar elecciones, sino para hacer unas obras imponentes cuyo dinero hubiera podido ser utilizado para otra cosa mejor. Entonces enoja mucho, ¿no? Ahí vemos un monumento alto, y decimos, pero si ese dinero lo hubiéramos usado para otra cosa que urgía más. El despilfarro es también corrupción. Sí, a mí me gusta mucho la definición que usa Transparencia Internacional, porque se me hace corta y precisa, que es el uso y abuso de poder para beneficio personal. Entonces, en ese caso que tú estás citando, pues finalmente hay un tipo de beneficio, no tanto que el funcionario en cuestión se robe directamente el dinero, sino que él pues está utilizando su posición para verse beneficiado de otra manera, ¿no? Está haciendo una obra de la cual va a sacar algún beneficio. Que demagogia con la obra pública. Exactamente, exactamente, hacer caravana con sombrero ajeno. Con recursos del contribuyente. Exactamente. Y otra cuestión que a mí se me hace interesante en el tema de la corrupción es que de todos los diagnósticos que hay, que son muchísimos, en los cuales México sale cada vez peor, podemos identificar lo que es la percepción de la corrupción con la realidad de la corrupción. Y en eso hay mediciones, se han desarrollado los dos tipos de instrumentos y en los dos salimos cada vez peor. O sea, percibimos que somos un país muy corrupto. Y en efecto lo somos. Y en efecto lo somos, no estamos equivocados en la percepción. Ahora, me gustaría ir hacia esos elementos o indicadores de medición de la corrupción. ¿En qué nos afecta? Porque, a ver, yo he oído mucho la frase de los de antes eran corruptos, pero salpicaban. Entonces el problema no es la corrupción, es que no salpican. Y sin embargo, pareciera que la corrupción puede ser algo serio. Incluso si me voy a la etimología de la palabra, lo que va haciendo es corromper la estructura del Estado. O sea, que me digan cuáles son esos pilares, cimientos del Estado que en México están viendo más lastimados por el efecto de la corrupción. Bueno, yo considero desde el punto de vista de la administración pública que al final de cuentas, digamos, la materia sobre la que se enfoca la institución a la que yo pertenezco, la Auditoría Superior de la Federación, yo creo que ha habido diagnósticos de la auditoría sobre diferentes áreas de opacidad, se le llamó, y básicamente pues son cuestiones, como bien decían en la mesa, son cuestiones estructurales, básicamente es lo que hemos visto. Podemos hablar de adquisiciones públicas, por ejemplo. A la hora de hacer una obra pública, inclusive hace la semana pasada, recientemente, la auditoría emitió un análisis sobre 80 obras públicas que había fiscalizado previamente con un costo mayor de 100 millones de pesos y se encontró un patrón muy común. ¿Cómo se asigna la obra pública en ese patrón? Básicamente hay problemas, digamos, hay licitaciones, pero hay problemas a la hora de estructurar la licitación. ¿Son simuladas? No tendríamos los elementos para decir que son simuladas, pero lo que sí te puedo decir es que hay problemas a la hora de hacer las licitaciones, no queda claro lo que tiene que hacer la persona que va a hacer la obra pública, el que gana, no hay una supervisión, es decir, al final de cuentas el producto final está mal, retrasado pues, la obra pública, ahí también en el estudio vemos que hay retrasos de 3 años, por ejemplo, de una obra pública, evidentemente la utilidad para la sociedad, para la comunidad, pues desaparece 3 años después. Pero si uno ve, al final el producto está distorsionado, la obra pública retrasada, se debió a omisiones graves de los participantes en todo el proceso. Y básicamente es, desde nuestro punto de vista, falta de proyectos, falta de supervisión, falta de una cultura administrativa responsable. Y se pierde muchísimo dinero, ¿no? Y se pierde muchísimo dinero. Yo recuerdo haber leído ese estudio, en efecto, ya hace unos días, y los datos que daba la auditoría es que hay incluso obras que se sobregiran más allá del 200%, hasta 280% por encima del presupuesto originalmente asignado. En otro estudio, en respuesta seguramente a estos planteamientos de la auditoría, la Secretaría de la Función Pública, la subsecretaria Elizabeth Yáñez, también declaró recientemente que entre 70,000 y 100,000 millones de pesos se pierden del erario público
estos sobreprecios e inequidades relacionadas con la asignación de contratos. La Comisión Federal de Competencia dice que es incluso más, que puede llegar la cifra a 125,000 millones de pesos solamente derivados de actos de corrupción en la asignación de obras y de contratos de servicios. Obra pública es un eje importante de observación. Muy importante. Pero quisiera subrayar, Ricardo, si me permite, yo pondría como una división entre lo que es la gran obra pública, que a mí como ciudadano, bueno, ok, se construye una estela de luz. Dicen que va a costar tanto, cuesta el doble y recientemente nos dicen que todavía hay un piquito más que va a costar la estela de luz. Yo ciudadano de a pie digo, bueno, me da igual que cueste 3, que cueste 4, que cueste 5. No da igual. No da igual, yo sé que no da igual, pero en la vida cotidiana creo que a la gente lo que más le importa son las pequeñas infamias de todos los días. Que el Seguro Social pierda tu número y tu registro de Seguro Social, puedo documentar los casos, y que nunca sepas dónde queda tu ahorro, o el ahorro del Infonavit, por ejemplo. Y hay un entramado. Pero le ofenden las grandes también, ¿no? Ofenden, Mauricio, desde mi punto de vista, mucho. Ofenden sobre todo cuando te afecta directamente más. No, yo no estaría de acuerdo. Cuando el ciudadano se enfrenta con el monstruo burocrático y no sabes dónde queda la bolita. A ver, Luis. Quizá una cosa es que moviliza más, cuando desafortunadamente no hay muchísima solidaridad en México y el tejido de las organizaciones. Tenemos muy poquitas organizaciones en México y la gente participa poco. Entonces quizá se movilice más la ciudadanía cuando toca sus intereses directos y desafortunadamente se moviliza menos porque hay una especie de resignación, de fatalismo, que para picarle las costillas y que cambie a indignación, pues se requiere, ya no sé qué más se requiere, ¿no? Pero esa sería quizá la diferencia, pero yo creo que ofende. Tengo una definición de un clásico ya mexicano sobre la corrupción. Dice que corrupción es cuando lo privado indebidamente se vuelve público o cuando lo público se vuelve indebidamente privado. El clásico es Mauricio Merino. Yo quisiera, me voy a corte y quisiera que regresando me van a ver en qué otros casos, sean pequeños o grandes, lo privado se está haciendo público o lo público se está haciendo privado y nos lesiona seriamente. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. A México lo afecta más que nada en las clases bajas, de las medias para abajo, porque tienen pocas oportunidades para poder hacerse notar o para que se les haga justicia. Esto en el ámbito legal. Si vamos a lo mejor en el ámbito laboral, en el ámbito social, también la corrupción se ve como un factor determinante para servir como un obstáculo para esas clases y no poder aspirar a más en algunas ocasiones. Se da privilegios a personas que a lo mejor no lo merecen y otros individuos o ciudadanos que están en posibilidades de poder escalar o llegar más alto, no pueden, por lo mismo que la corrupción no lo permite. La Secretaría de la Función Pública acaba de sacar un dato la semana pasada en donde estima que aproximadamente 120,000 millones de pesos al año en compras públicas se dejan o se erogan innecesariamente justo porque las condiciones de compra de los sistemas públicos no son las correctas, ¿no? Y se generan sobreprecios. Las consecuencias en México, en términos muy concretos, básicamente es un gran costo de oportunidad, es decir, recursos que de utilizarse de manera legal y a través de canales institucionales pudieran realmente resolver problemas sociales, se están utilizando de manera ineficiente y justamente engordando bolsillos privados, ¿no? Te pongo un dato: México le destina 340,000 millones de pesos al año a los programas sociales, hablando de salud, educación, medio ambiente, y si estimas que 120,000 millones de pesos se van nada más en compras públicas, en sobreprecios, eso te habla de la capacidad de intervención social que estamos perdiendo, ¿no? Hay tres vías. Una claramente es el cambio de normas, el cambio de procedimientos y el cambio justamente de una política integral que en vez de dispersar la normatitis por todos lados, realmente se centre en los elementos sustantivos, por donde se van la mayor parte de los fugas, digamos, por corrupción. Una vez que está la norma, después cómo le haces justamente para
tener evaluación y fiscalización con consecuencias, y consecuencias razonables y proporcionales, ¿no?, a los desvíos que justamente estás viendo. La posibilidad de detectarlas a tiempo y de sancionarlas de manera proporcional. Y el tercero, la parte cultural, la que mencionábamos, que es un proceso más de largo plazo, de trabajo con los ciudadanos, de participación ciudadana, pero que, seamos sinceros, no es la forma en la cual en el corto plazo vas a cambiar esto, ¿no? Esto sí requiere de un trabajo mucho más lento, mucho más compartido y de digamos, corresponsabilidad gobierno-sociedad. Estamos de vuelta en Espiral hablando de corrupción y bueno, un poco la pregunta que les dejé sembrada antes de irnos a corte es, a ver, ya Benjamín puso el tema sobre la mesa, obra pública es uno de los nichos donde se genera mayor corrupción. ¿Qué más lastima al Estado desde el punto de vista de la corrupción? Yo creo que hay un problema de competencias profesionales clarísimo, que está probablemente en la base de buena parte de estos procesos. Es decir, los empleos públicos en México se consideran patrimonio del que manda. Llega un gobernador, llega un subsecretario, el oficial mayor, que estos son mis puestos, y los reparte a sus amigos. Es incluso un principio políticamente aceptado. No, bueno, incluso muy reclamado. Si llega un político y no nombra a sus amigos y sus familiares, se pesta inmediatamente. No, incluso es el principio que ha invocado el mismísimo presidente Felipe Calderón. Cada vez que se le ha reclamado ciertas designaciones cuyas las personas no parecen ser competentes para el cargo, él alega siempre cercanía, lealtad, amistad. Lo ha hecho a lo largo de todo el sexenio. Y esto desde la misma presidencia de la República pues reproduce una misma lógica de apropiación de lo público a través del empleo. Pero ¿por qué no invitar a los amigos cuando uno está en posiciones de poder muy difíciles? Porque también los amigos pueden ser competentes, ¿no? Digo, hay una zona de asesoría, de staff, que en cualquier parte del mundo se asume basada en la confianza. Pero hay otra zona de competencia profesional, por ejemplo, quienes hacen las bases técnicas de las obras públicas o deciden qué se va a adquirir y en qué paquetes o de qué manera se va a asignar el dinero para prestarse los servicios, que requieren competencias profesionales, que sean amigos santo y bueno, pero tienen que pasar por una lógica de selección profesional que acredite que además de cuates son verdaderos expertos en la materia que van a manejar. Es más fácil luego volverse amigo del profesional que poner al amigo y forzarlo a que sea profesional. Absolutamente. Fíjate, Ricardo, ahora que estabas comentando el choque entre lo público y lo privado, pues evidentemente viene a la mente el concepto del conflicto de interés, que desde mi punto de vista también es... Si la amistad se cuela, ¿hay conflicto de interés? Yo creo que sí. Y también hay conflicto de interés cuando tú no puedes ejercer tu cargo público de manera cabal, porque tienes que decidir entre lo privado, tu interés como persona, como profesional, como padre de familia, como lo quieras ver, y tu cargo público. Y nosotros lo hemos visto mucho, por ejemplo, en algunas situaciones de auditoría, pues. O sea, llega a haber conflicto de interés y evidentemente el trabajo final está distorsionado. Y el conflicto de interés tiene básicamente que ver muchas veces con el deseo de permanecer en tu puesto, que es, al final de cuentas, un deseo muy particular, muy privado y muy humano. Pero cuando la estructura, el sistema, te lleva a esa paradoja o esa decisión, pues evidentemente se empieza a distorsionar tu actividad como funcionario público. Pero entonces, a ver, obra pública, profesionalización, no se tiene una administración pública profesional por problemas de corrupción. Los voy a mover al tema de moda. La seguridad en este país está comprometida por la corrupción. Es decir, no paramos de escuchar policías penetradas, mandos militares penetrados, ministerios públicos penetrados, en fin. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se nos descompuso el tema de las instituciones de seguridad a propósito de la corrupción? Básicamente, desde el punto de vista, nuevamente fue una carencia de controles internos que generaron incentivos perversos para quienes están ejerciendo la profesión. Y aquí el concepto de control interno para nosotros, para los que estamos en la auditoría gubernamental, es fundamental. En todos los ámbitos, tanto seguridad pública, obra pública, Hacienda, lo que quieras, funciones de gobierno, el control interno es fundamental. Son las medidas que
la organización tiene que tomar para cumplir sus objetivos. Pero el control interno y el control horizontal también. Es decir, ¿cómo se corrompen las policías? ¿Cómo se corrompen los ejércitos? ¿Cómo se corrompen? Es decir, está el corruptor, ¿no? El que llega, el jefe narco, o el que sea, ¿no? Y tiene la capacidad y el poder económico para hacerlo. Pero al interior de la institución no hay un control horizontal que te permita, con diferentes mecanismos, detectar y saber qué es lo que está pasando. Mira, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con la vida cotidiana. Cuando te detiene el alcoholímetro, o la gente del alcoholímetro, es muy difícil corromper a quien te está deteniendo, porque hay cerca de 15 personas, entre el personal médico, los policías de tránsito, el médico que determina que en efecto te pasaste de la raya, etcétera. Hay tanta gente viendo ese procedimiento que es muy difícil que tú le digas, oye, pues una corta, ¿no? Y ahí muere, déjame ir, ¿no? ¿Vas? Porque hay mucha vigilancia. No, pero imagínate que te detuvieran cuando te pasas un semáforo 15 personas. ¿Cómo le haces para resolverlo? Porque imagínate, serían brigadas cada que te pasa un alto. Extiendo tu argumento. ¿Cómo construir controles horizontales frente a una actuación muy sistemática donde el funcionario está solito en gran parte de sus decisiones? Es que es lo que pasa en la soledad de la oficina. Pues es fácil como determinar hacia dónde van las platas y qué haces con los recursos, ¿no? O cómo le haces para asignar ciertos fondos porque, como otro ejemplo, a ver, ¿alguien se acuerda qué pasó con los 25 millones de Veracruz? ¿Hay alguna forma? Los fajos de billetes. No los han regalado, no supimos, ¿no? No hay manera de recordarlo. Eran para los tamales de la Candelaria, según nos dijeron, ¿no? No hay mecanismos de control, ¿no? De manera horizontal. Pero me gustaría mencionar, ahora que está mencionando el control horizontal, al final de cuentas todo es control interno. Y el control interno tiene que ser una decisión de la cabeza. O sea, y esa decisión de la cabeza es, yo como encargado de una institución, tengo que evaluar qué riesgos hay para que yo no cumpla los objetivos. O sea, si yo soy la cabeza de la policía, tendría que evaluar todos los riesgos que existen para que mis policías... No es solo en la cabeza, déjame disentir un poco de eso. Yo creo que nos hemos habituado... el problema es la gestión pública. Tenemos una gestión enredada, muy enredada, que abre un montón de espacios para la discrecionalidad. Es una madeja de estar brutal, que es muy complicado fácil. Que por ahí se meten las manos y nadie se da cuenta. Ahora, yo no creo que el control interno sea solo un problema de la cabeza. Creo que el control interno en México se ha aceptado como una zona de oscuridad y de hermetismo, en donde si las contralorías, si el trabajo cotidiano de quienes revisan el gasto público fuera vigilado por la sociedad, ahí sí no es tan difícil poner no 15, sino centenas, centenas de personas dispuestas a acompañar el trabajo de las contralorías internas, de vigilar lo que están haciendo a través de esa ventanilla y de prender luces, abrir ventanas, airear lo que hoy se resuelve de todas maneras en esta lógica de madeja enredada. Pero ahí hay un problema, la falta de consecuencias también. También. O sea, el tema de la seguridad yo creo que también se extiende a lo que es ejercicio de derechos y creo que la corrupción impacta directamente al ejercicio de derechos. No, porque de eso no pasa nada. A ver, que este policía me pida dinero hoy en el semáforo, porque me lo pasé, pues nos pasa algo bueno para los dos. Yo me voy rápido y él se lleva para el refresco. Pero no pasa nada si el otro policía, pues en fin, se volvió secuestrador en la noche. No puedo hacer nada. Es peor. No solo no pasa nada, sino ¿qué puedo hacer yo, ciudadano, frente a un policía corruptor? Que mi otra opción es que me deje encerrado y que no tenga un juicio y que no tenga acceso a... Ahora, aquí viene la otra versión de los hechos. Es que a lo mejor tendríamos que aceptar, como algunos dicen en las redes sociales, pues no hay nada que hacer porque en realidad somos un pueblo de corruptos. Pero a ver, ese es un buen tema, es un buen punto, porque o sea, Vox Populi dice quién es más corrupto, el ciudadano que da la mordida o el policía que la pide, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con un tema de debilidad de instituciones legendaria. Mira, el candidato José López Portillo dijo que su lema de campaña era la solución somos todos. Y la gente lo transformó en la corrupción somos todos. Y luego Miguel de la Madrid tuvo que decir renovación moral de la sociedad, por la renovación. Antes por lo menos los candidatos hablaban de que había un tema de corrupción ahí fuerte y lo incorporaban a sus lemas de campaña. Hoy ni siquiera. Esta década es la década en que la sociedad mexicana y el Estado mexicano más dinero
energía, esfuerzo, ha invertido para luchar contra la corrupción? A ver, hago cuentas. Fue el anterior, pero muy pegadito. La creación de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ya un órgano con capacidades técnicas, autónomo, que fiscaliza y cada año nos da más sorpresas, yo diría buenas, aunque son malas noticias, sobre su ejercicio y su actuación. La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, el IFAI, ¿no? Que ha arrojado información interesante. Ahora ya hasta le podemos pedir a los líderes sindicales cuánto ganan, ¿no? Sí. Luego, los órganos de control en las secretarías, la Secretaría de Función Pública, ¿no? Sí. En los estados se replica la misma. A ver, sí, le hemos puesto un mundo de candados y sigue siendo un país corrupto. ¿Qué pasó? Bueno, hay una paradoja ahí que yo no alcanzo a resolver. Es que es lo que inicialmente comentaba Mauricio. O sea, el problema es que existen instituciones, evidentemente, que han dado buenos resultados, pero no hay una conexión entre ellas, no hay una buena coordinación entre ellas. Y ¿porque a nadie le conviene o porque somos torpes? Yo diría que más bien volvemos a lo mismo. Venimos de una estructura institucional de años y le hemos estado cambiando con parches. Y al final de cuentas, esos parches en algunas situaciones, yo lo voy a decir, como la Auditoría Superior de la Federación, da buenos resultados, pero el impacto en el sistema pues es hasta cierto punto limitado. Volvemos un poco a la idea original. Si hay una percepción de la corrupción que muchas veces ya se convierte en una sabiduría convencional sobre la actividad pública, pero yo creo que las soluciones no deben de venir de esa sabiduría convencional, sino, como decía Mauricio, de la concepción de que hay un sistema, hay una estructura de incentivos que no permite que las cosas... Para que haya un sistema, tiene más o menos que, si es un reloj, ¿no? Pensando en un sistema, es una rondana, pega con otra, y construye una manecilla, en fin. Me temo que lo que tenemos en realidad son muchas rondanas, pero que no dan la hora. No están conectadas entre sí. Y lo que se necesita es crear, es decir, una conexión de sentido en una sola política articulada. Mira, me quedé con ganas de decir que, volviendo al ejemplo de los policías, cuando pusieron cámaras, en el caso de la Ciudad de México, yo sé que este canal llega a muchos más lugares, pero en general cuando se ponen cámaras, los policías ya no se atreven a pedir mordida donde hay una cámara, o donde hay cámaras que marcan el límite de velocidad, toman una foto y la mandan al domicilio, la gente baja la velocidad. Lo que quiero decir es que ahí donde hay consecuencia, como decía la doctora Morales, de la corrupción, la conducta cambia. La gente es la misma cuando está en Tijuana que cuando está en San Diego, en California. Y nos portamos bien distinto. Muy diferente, porque las consecuencias de los actos son completamente distintos. Lo que hay que hacer es darle consecuencia a estos distintos sistemas que hoy están desconectados, no conducen a lugares seguros respecto a las consecuencias que deben tener. Ahora, me tengo que ir a corte, pero sí les dejo la pregunta, un poco ya se le había hecho a Eugenio hace un momento. ¿Y esta desconexión ocurrió por la teoría del caos o porque ha sido planeado que se mantenga desconectado? O sea, que los pasos de desnivel no lleguen a ningún lado, que los monumentos no lleguen tampoco a ningún lado, en fin. Al cielo. Que las estructuras y las rondanas de gestión no lleguen a ningún lado, puros callejones sin salida, porque eso ha permitido mantener la corrupción. O no, en realidad es que apenas estamos aprendiendo a articular el relojito. Déjenme poner la pregunta y les pido la respuesta a la vuelta. Seguimos en Espiral. Quédese con nosotros. De nada sirve que combatan la corrupción, por ejemplo, de los policías de tránsito que se llevan 10, 20, 30 pesos, mientras ellos se llevan miles de millones de pesos a la bolsa. ¿Cómo puedo yo ir a trabajar con la conciencia de que mi trabajo dará un fruto digno si sé perfectamente que a nivel grande, a nivel presidencia de la República, se están llevando millones de pesos? De nada sirve, lo mío sería una gota en el océano, pero en cambio si una gran ola da el ejemplo, entonces las demás gotitas lo seguirán.
uno de los principios del buen funcionamiento económico debe ser la meritocracia, tanto para los individuos como las empresas, que las personas con mayores capacidad de trabajo, con mayor esfuerzo, con mayor talento puedan prosperar. Y lo mismo sucede con las empresas, que las empresas que sean capaces de generar los mejores productos y servicios a un mejor costo, pues vayan tomando una mayor participación de mercado. ¿Y qué es lo que sucede con la corrupción? Es que precisamente distorsiona estos incentivos basados en el talento, basados en la visión empresarial, basados en el riesgo, y simplemente el jugador más tranza, con mayor disposición a utilizar recursos privados para cambiar actitudes o decisiones de gobierno y de la autoridad, pueden ser los que prosperan. Entonces sí distorsiona los incentivos con los que debería funcionar el mercado y perjudica a empresas honestas que quieren desarrollarse a través de invertir, trabajar, tomar decisiones de riesgo y generar oportunidades de prosperidad. Yo creo que sin duda es uno de los problemas más importantes que tenemos en el país, el tema de la corrupción, y es muy paradójico que ningún partido político, ningún candidato, a pesar de que es un problema que está tan presente en las preocupaciones de los ciudadanos, ninguna fuerza política haya decidido abanderar el tema y ser como los embajadores anticorrupción dentro del sistema político mexicano. Creo que esta es una señal muy preocupante de que la corrupción es una prioridad más de los ciudadanos que de los políticos. Bueno, pues estamos de vuelta en Espiral hablando de corrupción. Bueno, nos queda un bloque y normalmente lo dedicamos a las propuestas, porque si cortara ahorita el programa, pues la gran mayoría de nosotros nos iríamos con gran decepción y tristeza a la cama y a decir, ni modo, la corrupción somos todos. Sin embargo, las sociedades cambian, los incentivos cambian, las formas de construir los modelos cambian. Y la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio, Lourdes, ha venido planteando una fórmula para enfrentar la corrupción. Yo quisiera, Benjamín, que nos ayuden a entender cuál es esa fórmula o qué planteamiento le están haciendo a la sociedad. Lo voy a decir rápido, para traducir nuestro enojo, coraje a propósito de la corrupción, una suerte de exigencia que tenga consecuencias, ¿no? Exacto. Bueno, básicamente el principal diagnóstico que hubo en la Red por la Rendición de Cuentas es que estos esfuerzos que se han venido dando para fortalecer la fiscalización, la transparencia, están fragmentados y se necesita concebir, se necesita una política pública que logre armonizar y que logre conectar todos los cables que están sueltos para que efectivamente tengamos un sistema de rendición de cuentas. Y hay varias sugerencias, varias propuestas de la Red, y a mí la que más me llama la atención y que me parece que es clave es la creación, ahorita que hablamos un poco de conflicto de interés, la creación de un tribunal autónomo que se encargue de sancionar administrativamente a los servidores públicos. O sea, otra instancia, aparte de las que hay. De las que hay, porque actualmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos es aplicada por los órganos internos de control, por la Secretaría de la Función Pública. Pero volvemos un poco al concepto de conflicto de interés. Si tú eres parte del Poder Ejecutivo, estás auditando internamente al Poder Ejecutivo. Y tu jefe es tu amigo. Exactamente, el incentivo a sancionar pues es bajo. Entonces, en realidad lo que se está buscando con ese tribunal es eliminar por completo esa posibilidad de conflicto de interés. ¿Eso no desaparecería la Auditoría Superior? No, la Auditoría Superior, bajo este orden de ideas, seguiría realizando un trabajo de fiscalización y promovería ante el Tribunal Autónomo los casos de sanción administrativas que encontrara en sus revisiones. ¿Qué más Pero trae no la solamente eso, sino que todo lo que tiene que ver con la importancia de que estos órganos que ya se crearon sean verdaderamente autónomos y tengan la capacidad para poder inclusive
lograr que haya consecuencias, la propia auditoría, si lograr una autonomía plena y dotarla de mecanismos que permitan hacer efectiva sus sanciones o lo que tenga que ocurrir. Autonomía como el IFE o el Banco de México. Sí, hazte de cuenta, una cosa así. Yo creo que ese es un tema bastante debatible. O sea, sí considero que la autonomía, sobre todo en órganos de fiscalización, tiene razón de ser cuando el trabajo técnico está distorsionado. Digamos, se está viendo influenciado por lo político y se está alejando de lo técnico. Pero si en este caso, como la auditoría, el trabajo es técnico y realmente no hay digamos, influencias externas que puedan afectar eso técnico, desde mi punto de vista, la autonomía constitucional, la autonomía plena, sería un paso de certeza en el largo plazo para asegurar que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier composición del Congreso, la auditoría estaría protegida. Pero a ver, dejemos la auditoría a un lado. A ver, ¿qué hacemos con el IFAI? Igual. ¿Qué hacemos con la labor de la Procuraduría General de la República, que también está relacionada con las consecuencias? ¿Qué hacemos con los órganos de control interno? ¿Qué hacemos con las secretarías de la función pública? Es decir, ¿todos esos necesitan autonomía también o en qué posición se encuentra la red? Pues del lado de la participación ciudadana hay también una propuesta. Lo que inspira a la red es que no creemos en los derrotismos, no es de que pues somos corruptos y ya ni modo, no, sino que realmente hay un balance y una evaluación de lo que ya existe para ver cómo se aprovecha de mejor manera. Entonces, del lado de la participación ciudadana no solo es esta ventanilla, una especie de ventanilla para que el ciudadano pueda acudir y pueda decir, bueno, no solo tengo sugerencias de cómo mejorar lo que se está haciendo, sino que además puedo denunciar y hay una consecuencia. Yo traigo un par de enojos de corrupción. Me enteré y no los voy a denunciar aquí. ¿Puedo ir con la red y contárselos si ustedes le dan seguimiento? A la red no, pero la consecuencia de la red, que es la incorporación de la propuesta en la elaboración de una política pública, está destinada a eso, a que el día de mañana tú con tu enojo puedas acudir a una instancia y puedas decir, estoy denunciando este hecho y quiero que haya consecuencias. ¿Pero una instancia con quién voy a ir? Pues si los funcionarios son igual de corruptos. No, porque estaría a una instancia como la red, sus organizaciones, o cualquier otra, ojalá muchas, vigilando a ese lugar al que tú llegaste a presentar la denuncia sobre la actuación de ese contralor, de esa oficina encargada órganos de ciudadanos sobre que vigilen el... Sí, porque ahorita los órganos ciudadanos se pasan la vida con mucho éxito, por cierto, vigilando la gestión pública, pero no la parte del control interno del que estábamos hablando. Necesitamos reorientar a la vigilancia pública, la vigilancia de los medios, hacia lo que hacen los contralores, que nos digan exactamente cómo están haciendo su trabajo, cómo desahogaron la queja al señor Ricardo Rafael, que seguramente con buenas razones la presentó. Necesitamos saber su desenlace, necesitamos que esos individuos rindan informe público, necesitamos crear consejos de ciudadanos que acompañen esa labor, para que esa labor de control anticorrupción no se vuelva a su vez capturable y oscura. Son las cámaras, las camaritas. Las cámaras de la calle. Poner camaritas. Pero los ciudadanos nos volvemos camarita. Pues sí. ¿Quiere usted ser ciudadano camarita? Si quieres ponerlo así, está bien. Pues no solamente, porque no solo estamos centrándonos en la sanción, porque muchas veces se confunde, sino también en la propuesta. Claro. ¿Qué más? A ver, entonces, vamos, en este está el tema de la autonomía, está el tema del tribunal, está el tema de la participación ciudadana. Hay un problema de fondo que probablemente cruza transversalmente, aparte de todo esto. Todas estas propuestas, Ricardo, pueden leerse en un documento muy sintético que la Red por la Rendición de Cuentas se entregó el 23 de marzo a los dirigentes de los partidos políticos. ¿Se reunieron con los dirigentes de los partidos? Hubo una reunión convocada por el IFE. ¿Y les interesó el tema de corrupción? Sí, yo creo que se interesaron. Es que de dientes afuera todo el mundo está interesado. Todos menos el PT, pero sí. No, pero fíjate el PT no fue. El PT nos desairó sin ninguna explicación, pero el resto... Qué bueno que no fue uno de los grandes. No, el resto de los partidos políticos, yo creo que hay que reconocer que respondieron realmente muy en serio y muy ¿qué les bien dijeron, a la propuesta. Se comprometieron a hacer suyas las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas.
y que no están escritas sobre las rodillas, tienen muchos años de trabajo y muchos esfuerzos de muchísima gente en torno de todas estas organizaciones que ahora nos hemos reunido a deliberar juntos. Esto se puede ver, si me permites decirlo, en rendiciondecuentas.org.mx. Este es el portal de la red y ahí están, entre otras cosas, las propuestas que les entregamos a los partidos. Hay, te decía yo, una línea transversal de gestión pública que tiene que ver con la asignación del presupuesto, con los conocimientos técnicos de la Cámara de Diputados para asignar correctamente el presupuesto y no solo como negociación política, y con los sistemas de evaluación que hoy también están dispersos en el gobierno, en una sola línea que nos permita saber algo muy simple, saber ¿qué resultado puedo esperar como ciudadano al final del año tras haberse asignado un presupuesto a una dependencia pública? Vamos a suponer, ya me quedan unos cuantos minutos, muy poquitos, que la próxima presidenta o presidente de este país nos llama el día 2 de diciembre. Si tengo 6 años por delante, ¿qué tendría yo que hacer para combatir la corrupción? Vamos a suponer que sube una nueva ola que ahora, a diferencia de lo que decía el negro, resulta que hubo interés en el tema de la corrupción. ¿Qué podría proponerle la red a ese nuevo jefe del Ejecutivo? Pues empezar con lo que hemos expuesto aquí. Primero, articular la política que tiene que ver con la rendición de cuentas, es decir, que no existe. Es decir, tratar de unificar qué entiende cada quien o qué se entiende por rendición de cuentas y tener la capacidad de convocar a una estructuración de una política efectiva de rendición de cuentas. Es decir, máxima visibilidad, publicación, responsables de lo que se está haciendo en la gestión pública. También yo le diría, ya está ahí el programa, vea las propuestas, ya están elaboradas, incorpórelas. Cuéntamelas en 2 minutos, te voy a decir. Le diría, tómese la participación ciudadana en serio y siga esta ruta para hacer más eficiente lo que ya existe. Benjamín. Yo le recomendaría que con todo lo que ha comentado aquí, Mauricio, que se ha comentado aquí, se hiciera un programa sectorial sobre rendición de cuentas. Y por tema y por dependencia. Un programa sectorial, sí, exacto. Y que de ahí se derivara a las diferentes dependencias. ¿Pero qué dirías? ¿Salud, educación, seguridad? Programa sectorial, digamos, de rendición de cuentas. Y que de ahí se hubiera, digamos, programas concretos, medibles, y que pudieran ser fiscalizables. Yo le diría que empiece por la casa. Alguna vez Mauricio comentó, rendir cuentas no es tan difícil. Tampoco hay que traer aquí a algún marciano para que nos diga cómo se rinden cuentas. Es muy simple. Si el presidente de la República quiere, lo puede hacer. O la presidenta. Si el poder legislativo lo quiere hacer, no es un problema nada más de voluntad, pero hay cantidad de literatura y de herramientas técnicas para hacerlo y luego para publicarlo. Mauricio, cierras tú. No, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Yo diría 2 cosas muy directas. Una, en efecto, que hay que cambiar la concepción de meter a la cárcel corruptos y peces gordos por una concepción de crear una política de rendición de cuentas que es el antídoto contra la corrupción. Y para que eso sea posible hay que organizar los cambios constitucionales, legislativos y de gestión pública, incorporando en todo esto la participación de la sociedad en un programa sexenal de rendición de cuentas con plazos, compromisos y metas muy concretas. Eso lo puede hacer el gobierno, está en la Constitución, es su obligación y yo diría que debemos pugnar con todo lo que está a nuestro alcance porque eso sea exactamente lo que sucede. No, pues yo voy a ir a Los Pinos a solicitar una cita para el día 2 de diciembre para todos ustedes con un encabezado, que los políticos vean las encuestas. Corrupción es el principal malestar hoy de nuestra democracia. Si no son capaces de atenderlo, pues tampoco serán capaces de atender el resto de nuestras prioridades. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos el próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.